ancho, ajeno y convertido en una porquería dicepoliana, siempre girando y tirando a la redondez. Superpoblado de gentes y noticias, así está el mundo. Venimos de un fin de semana donde la agenda de noticias internacionales a nivel político y también social estuvo muy marcado por lo que fueron las imágenes fuertes, contundentes que venían desde Hungría, desde Austria, con la caravana de los refugiados desplazándose por Europa, ¿no? Con el sueño de llegar hasta Alemania. Y bien, esta crisis de los refugiados, la palabra refugiado empezó a sonar fuerte en Uruguay el año pasado, ¿no? A partir de la iniciativa que tuvo el presidente Mujica y el canciller Almagro de refugiar familias sirias, pero parece que el mundo se empezó a mover un poco respecto a este tema, ya estaban ocurriendo cosas y este fin de semana hubo un cambio sustancial que fue la postura del gobierno alemán, de la canciller Angela Merkel, respecto a la recepción, a la acogida de estos refugiados, en su enorme mayoría sirios que vienen escapando de la guerra civil. Vamos a hablar en esta siesta al mundo unos minutos acerca de esta situación de los refugiados en el mundo, particularmente en Europa, y un poquito de lo que está pasando en América Latina también. El asilo humanitario es la práctica que han adoptado, digamos, a lo largo del siglo XX y siglo XXI ciertas naciones con el fin de aceptar en su suelo, en sus territorios, a inmigrantes que se ven vistos a abandonar, se ven obligados a abandonar su país de origen debido a diversas causas, ¿no? Cuando hablamos de refugiados, particularmente estamos hablando de personas que son perseguidas en su país de origen por causas raciales, religiosas y específicamente catástrofes y fuertemente lo que son los asuntos de las guerras, ¿no? En estos últimos años lo que hemos visto es el tema del desplazamiento y los refugiados por cuestiones asociadas a conflictos bélicos, a guerras civiles o a invasiones. Los refugiados se ven forzados a huir porque no disponen de suficiente protección por parte de sus gobiernos dentro de sus países de orígenes. Y bien, el mundo en ese sentido tomó algunas resoluciones, ya desde lo que fue la Primera Guerra Mundial, la época de la Sociedad de las Naciones, tuvo conatos de política hacia estas poblaciones, pero fue recién en el año 1951 que se adoptó la Convención sobre los Refugiados y un protocolo para la recepción de refugiados en el año 1967, en el cual todas las naciones que lo suscribieron se ven obligadas a conceder asilo humanitario y no pueden ni deben devolver por la fuerza a un refugiado su país de origen, por el peligro que eso le significa, ¿no? Aceptar refugiados implica eso, es darle a esas personas las condiciones mínimas o básicas de subsistencia y comprometerse a no devolverlas a su país de origen porque están en riesgo si vuelven a su territorio, ¿no? A pesar de eso sabemos que las convenciones, los tratados internacionales muchas veces son papel mojado y es poco lo que se cumple al respecto. En el año 2014, según cifras de ACNUR, que es la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, había 59.5 millones de desplazados por la guerra en todo el mundo. Solamente por causas de guerra, casi 60 millones de personas en todo el mundo. Y Siria es el país que a nivel mundial ha generado el mayor número tanto de desplazados internos dentro de su propio país, 7.6 millones, como de refugiados. Casi 4 millones a fines de 2014 de refugiados sirios en distintas partes del globo. Esto está obviamente asociado a la guerra civil en Siria, ese conflicto que hasta el día de hoy perdura en este país, que enfrenta al gobierno de Bashar al-Assad y a las Fuerzas Armadas de Siria, con diversos grupos rebeldes de oposición que buscan derrocarlo, ¿no? Sacar del poder al dictador Bashar al-Assad. Sabemos que este conflicto sirio, en un principio estuvo bastante vinculado a lo que fue la primavera árabe, las revueltas del año 2011, en los cuales hubo diferentes instancias de cambios de gobierno en países como Túnez, Egipto, Libia, Bahrein. Pero en Siria fue el país donde la primavera árabe tuvo sus consecuencias más dramáticas a nivel humanitario, ¿no? La crisis que comenzó a principios de 2011, cuando parte de la población siria se alzó en protestas contra el gobierno, desembocó en una guerra civil sangrienta, cruenta, en el cual, las manifestaciones que reclamaban más libertad, plena democracia y mayor vigencia de los derechos humanos desembocaron en una guerra sin cuartel contra el gobierno de Al-Assad, que está en el poder hace más de 30 años, ¿no? Entre Bashar al-Assad y su padre vienen completando casi medio siglo en el poder en este país árabe. Y bien, este conflicto sirio desde el año 2011 se vio brutalmente agravado a partir más o menos del año 2013-2014 con lo que fue la entrada en
en el tablero político del Estado Islámico, ¿no? De este grupo terrorista que es también de lo más sanguinario que ha conocido la humanidad, por lo menos en el siglo XXI sin dudas, que bien, la acción del Estado Islámico está fuertemente concentrada en territorios de Siria e Irak, y bueno, y ha sido particularmente con algunas minorías que viven en esas zonas, minorías étnicas como los kurdos, ¿no? Esto como para contextualizar un poco de dónde vienen estos sirios y por qué están huyendo. La semana pasada no fue una semana más en este conflicto y en la vida de estos refugiados, porque ocurrió un hecho que es impresionante, ¿no? En estos tiempos que vivimos, porque, bueno, algo tan trivial o tan casual como puede ser una foto, digamos, ha generado movimientos políticos y en el tablero de la política internacional de enorme magnitud. La semana pasada, una fotógrafa turca, Nilüfer Demir, hacía tomas a un grupo de migrantes pakistaníes en la costa suroeste de Turquía y hizo una foto que quedará para la historia de la humanidad, que es la imagen del cuerpo de Alan Kurdi, un niño sirio que, bueno, cuya foto seguro la audiencia ya la vio porque era bastante imposible no verla, una foto que recorrió el mundo y bueno, y paradójicamente una imagen así de terrible y de obscena incluso se podría pensar, resulta ser como un catalizador para una reacción en cadena de la comunidad internacional. Sí, yo soy bastante crítico de la utilización de esa foto como parte del show, como si fuese una foto más de una revista de gente, como una meme, como esa utilización que para mí es banal y se pone la foto tan terrible dentro de lo que es la lógica del show. Ahora, es cierto que también hay fotos que hacen historia y que ayudan a que una buena parte del mundo reaccione y mire que lo que está pasando es escandaloso. Y pensaba, por ejemplo, en la foto de Vietnam, cuando un soldado norteamericano le dispara a un vietnamita en la cabeza en una calle, y esa foto sacudió a Estados Unidos y a partir de ahí sí hubo el movimiento antibélico. Claro, hubo reacciones políticas y también vinculado al tema de las tiranías. Muchas veces, las tiranías y la imagen, muchas veces se dice que los tiranos son tiranos porque no ven los daños que provocan, es decir, simplemente manejan números, cifras, papeles y no son conscientes del daño que están causando. No sé qué hubiese pensado Hitler al visitar un campo de concentración. Sé que es polémico lo que estoy diciendo. Está una reivindicación al aire. Hitler, pero lo mismo en el caso de Stalin. ¿Qué hubiese sucedido si Stalin hubiese visto las condiciones en las que estaban muchos de aquellos a los millones a los cuales se mandaba la muerte o a campos de trabajo? No sé si tendrá algo que ver ese hecho de que el tirano no vea la imagen. Y bueno, el mundo está viendo una imagen que puede servir para que, por lo menos... Algo se movió, ¿no? Algo se movió, yo creo que fue una especie de indignación social que después una parte de la política toma para sí, sea electoralmente, para sacar provecho, no importa. Yo creo que la reacción más fuerte se vio en Alemania, ¿no? Angela Merkel, como bueno, canciller alemana y líder indiscutida de la Unión Europea, durante el fin de semana tuvo unas reuniones muy importantes con su gobierno, que es un gobierno de coalición entre los demócratas cristianos, los social cristianos y los socialdemócratas, o sea, están todos en el gobierno, menos la izquierda radical y la derecha radical. Y en esa reunión, bueno, Alemania hace un cambio de postura muy importante, ¿no? Asume afrontar el reto de recibir a miles de refugiados que tras varios días de estar atascados en Hungría, logran el visto bueno de los alemanes y de los austríacos para seguir su camino hacia la Europa occidental. Y bien, hay la previsión, las autoridades alemanas prevén la llegada más o menos de 10.000 personas en los próximos días. La mayor parte de ellos llegará a Múnich y desde allí serán distribuidos a centros de acogida en distintos puntos de Alemania, ¿no? Esta llegada masiva de refugiados se produce después de que Hungría jugó un papel, digamos, bastante lamentable en estos últimos días, el gobierno de aquel país, porque todo el mundo fue testigo de la vergonzosa imagen de la gente en ese éxodo a pie que tenía a través del país, un país que prácticamente no les dio ningún tipo de cobijo a los sirios. Bueno, a lo largo de ese camino fueron, digamos, el gobierno húngaro se vio forzado un poco por la opinión pública internacional a disponer de algunas decenas de autobuses para recoger a las personas que marchaban a pie por la autopista y a los que permanecían estancados en las distintas estaciones, ¿no? Pero sí, digamos, de parte de la población de todos estos países, de Hungría, de Austria, de la propia Alemania, imágenes muy conmovedoras, ¿no? De la gente acercándose a los refugiados con comida, con agua, ofreciéndoles justamente refugio, ¿no? Para atravesar en esa travesía que estaban emprendiendo, ¿no? Sí, en el corazón de la democracia mundial y de los derechos humanos se dan imágenes que son de otra época, son
Terrible, claro, hace acordar, claro, la causa, no sé, ni que hablar, a mí me hacía evocar imágenes de los armenios caminando por el mundo, escapando de Turquía, o de los propios judíos escapando de Polonia, de la Polonia nazi y luego de la Polonia soviética, ¿no? A mediados del siglo. Pero bien, en lo estrictamente político, digamos, después de anunciar el gobierno de Merkel en el fin de semana, anuncia un acuerdo en el que había llegado con los distintos partidos que componen su coalición, en el cual básicamente lo que hace es incrementar de manera drástica la partida presupuestaria destinada a los refugiados, y en el cual la canciller hace un reclamo muy fuerte de acciones en la Unión Europea para poder hacer frente a la oleada inmigratoria, ¿no? Dice que nadie en Europa puede decir que no tiene nada que ver con la crisis de los refugiados. La mandataria dejan claro que le toca a Europa actuar, se muestra convencida de que se conseguirá alcanzar un acuerdo en toda Europa e insistir en la necesidad de contar con un reparto justo y solidario de los refugiados, ¿no? También es cierto que porque un país, si la responsabilidad es compartida, porque solo un país tendría que albergar a todos los refugiados. Claro, y hasta ahora el esfuerzo había recaído mucho en los países fronterizos, ¿no? Digamos, en los países que también son los que tienen mayores problemas financieros y económicos en este momento, ¿no? Grecia, Italia, sí. España. Merkel hizo declaraciones interesantes, ¿no? La de decir, bueno, somos una Europa de valores, nadie en Europa puede decir esto que decíamos, que no tiene nada que ver con los refugiados, y decir que bien, que es importante, digamos, tener una respuesta a un desafío que es común para todos los europeos. En ese sentido, se decide incrementar la partida presupuestaria en 3.000 millones de euros para 2016, y no descarta que este costo llegue a alcanzar los 10.000 millones de euros solo para el Estado alemán en el próximo año. Ella dice que, bueno, que ese dinero se va a destinar básicamente a contar con centros de recogida dignos para cerca de 150.000 personas en total, que son los refugiados que Alemania está dispuesta a poder sostener. Y bien, es todo un récord, ¿no? Es un momento muy fuerte. Hay otras previsiones que son mucho más jugadas, que hablan de que con este cambio de postura del gobierno alemán se va a llegar al récord de 800.000 refugiados de acogida en ese país, ¿no? Es obviamente un gran esfuerzo, es la economía más pujante de Europa y de las más pujantes del mundo, pero bueno, no se nos escapa que son cifras que no sé, fuera de la comprensión de nosotros como ciudadanos de un país como Uruguay, ¿no? La propia Merkel, obviamente, al hacer este esfuerzo presupuestal, agradeció a sus ciudadanos el comportamiento de los últimos días, de apoyo, de acogida con los refugiados, calificó de emocionante todo esto, y le pide también a los alemanes que tengan muy claro la seriedad de la situación, ¿no? La seriedad y el esfuerzo que está haciendo el Estado alemán. Dice, lo que estamos experimentando es algo que nos ocupará durante los próximos años y que nos cambiará como país. Queremos que ese cambio sea positivo y creemos que es posible. El líder de los socialdemócratas, por su parte, también en el gobierno, número 2 del gobierno, dice que Alemania está en estos días dando una imagen de la que el país puede al fin estar orgulloso. Digamos que lo pactado por los tres partidos que componen el gobierno tiene finalmente este objetivo de destinar recursos y a la vez de acelerar los trámites, ¿no? Para la acogida de estos refugiados. De todos modos, no es menor que Merkel y sus socios de coalición estén decididos a centrar los esfuerzos en aquellos países que vienen, en aquellas personas que vienen de países en guerra como Siria, donde se los persigue. Porque también, a la vez que adopta esta medida, se trata de endurecer un poco los protocolos para rechazar con más rapidez a aquellos que buscan refugio en Alemania solo por motivos económicos, ¿no? Hubo un cambio en el cual se incluyó a Kosovo, Albania y Montenegro en el listado de países seguros, entre comillas. Esto quiere decir que Alemania no aceptará más refugiados que vengan de estos lugares, diciendo, bueno, entendemos que son países que tienen situaciones económicas complicadas, pero Alemania en esta situación actual solo va a aceptar refugiados de países con crisis humanitarias, de derechos humanos o bélicas. En ese sentido se va a rechazar de manera automática todas las solicitudes de asilo que provengan de esos países. También es bastante polémico porque hay organizaciones internacionales que hablan de que en estos países, Kosovo, Alemania, Montenegro, hay minorías que son fuertemente discriminadas o hay minorías que son perseguidas, pero bueno, Alemania dio un paso en ese sentido. También incluyó en esa lista el año pasado a países como Serbia, Macedonia y Bosnia-Herzegovina. En algún sentido le cierra la puerta a unos para poder abrírsela a otros. Y acá en la región también ha habido algunas declaraciones interesantes, ¿no? Sobre todo en Argentina y Brasil, se conoce poco, ¿no? de la realidad de los refugiados sirios en estos países. Argentina es un país donde, históricamente hubo un contingente árabe mucho más importante que en el resto de América Latina. Argentina y Brasil han tenido una inmigración de origen musulmana o árabe, en un sentido más amplio, bastante importante.
Desde el inicio del conflicto, Argentina ha recibido a 233 personas pertenecientes a la comunidad siria, y Brasil, del cual poco se habla, ha recibido a más de 2.000 sirios, que actualmente, bueno, a diferencia de otros países, en Brasil los sirios pueden trabajar, tienen acceso gratuito a la salud y a la educación mientras esperan que se les conceda el estatus de refugiado. Y acá por casa justo tuvimos un episodio bastante complicado en las últimas horas, que fue la acampada de muchos de los sirios que vinieron el año pasado, de los 42 ciudadanos sirios que el gobierno de José Mujica acogió en 2014, que hoy en día siguen todavía en Uruguay, a quienes se les ofreció asilo. En la tarde de ayer y de hoy estuvieron acampados ahí en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva, denunciando que no habían encontrado en Uruguay aquello que habían venido a buscar o que el gobierno uruguayo les había prometido, ¿no? 5 familias sirias de las que llegaron el año pasado estaban acampadas frente a la Torre Ejecutiva del gobierno de Tabaré Vázquez, pidiendo que se les facilite volver al campo de refugiados de Líbano, del cual salieron. Campos de refugiados donde las condiciones también son tremendamente lamentables, ¿no? Ellos quieren volver al punto donde estaban antes de ser trasladados a Uruguay. Algunas de las declaraciones es que, bueno, que no tienen ningún problema con la gente en Uruguay y con el país, pero que el problema es con el gobierno, que les mintió, que no les dio lo que les prometió. Dicen que se escaparon de la guerra para venir a la pobreza, que con lo que les está dando el país como medio de vida, como vivienda, como medio de vida, no les alcanza para vivir dignamente. Y bueno, el Ejecutivo uruguayo se ha reunido con estos jefes de familia y está comprometido en buscar una solución, pero vemos lo dramático de la situación, ¿no? Sí, y lo que también muchas veces se le cuestiona a Mujica, que es que el voluntarismo no puede por sí solo, que traer un grupo de refugiados implica montar una cierta infraestructura y darle un seguimiento a esos casos, sí. y bueno, y un soporte a las familias, porque si ya de por sí es muy complicado venir acá con todas las diferencias culturales, tiene que como mínimo tener una base económica garantizada. Sí, y era un tema en el cual estaba bravo para improvisar, ¿no? Digamos que una de las características del gobierno de Mujica, que fue siempre lo atamos con alambre, ¿no? Justo en este tema ha sido bastante complicado. Y bueno, y también como el tema ya nos toca más de cerca, porque tenemos la experiencia, de los medios han cubierto hasta el hartazgo la situación de los sirios, de los que se fueron a Turquía y trataron de volver, de los que se quisieron ir a Turquía y los mandaron de vuelta para atrás, etcétera. El tema de situaciones de violencia de género en las familias sirias, vemos que tampoco es un tema solamente de decir qué horrible lo que le está pasando a los sirios, abrámosle las puertas. Claro que sí, que hay que tener una actitud humanitaria en ese sentido, pero con mucho pienso atrás y con políticas bien pensadas de inclusión social y cultural de estas personas que vienen, bueno, de religiones y de costumbres totalmente distintas a las nuestras, ¿no? Pero bien, un poco era el panorama que queríamos hacer de esta situación que viene conmoviendo a Occidente, por lo menos en las últimas horas, y bueno, y con el cambio importante y este llamado que hace Merkel al resto de la Unión Europea para que adopte políticas de acogida con los refugiados sirios que escapan de la guerra. Tiene una colección de bombas en su origen.